Saludos gente, en esta ocasión les mostraré cómo esculpí a Luke Cage con una expresión de rabia. Comienzo con una esfera estirándola hacia atrás, aplano los lados y saco la mandíbula para tener una forma básica del cráneo. La cara posterior de la mandíbula la acomodo más o menos a la mitad de la cabeza vista desde los laterales, y de ahí para tener una idea general del conjunto estiro el cuello y doy forma al torso. A la cabeza la aplano siguiendo lo que correspondería con la eminencia parietal y el volumen de la dentadura. Y si ven, empiezo a guiarme con referencias de distintos tipos de cráneo, porque no es lo mismo el cráneo de alguien con rasgos asiáticos que el de alguien con rasgos africanos o europeos. Entonces, ya sabiendo que Luke Cage tiene rasgos afroamericanos, desde el principio me guío por ese tipo de estructura ósea. Por cierto, esta referencia que estoy usando la saqué del libro Anatomy of Facial Expressions de Uldi Science. Ahora defino las proporciones de una manera distinta a la que usé con Kid Flash, por probar básicamente, así que en esta ocasión la dividí en 4 partes. La primera sería el área donde empieza el pelo, que ya me preguntarán, si Luke Cage es calvo, ¿para qué me va a importar eso? Bueno, simplemente para tener una base de la cual partir para el resto de divisiones. La segunda línea a la altura del puente de la nariz, la tercera estaría un poco por encima de donde empezaría el labio superior y la última sería la parte inferior de la cabeza. Con eso establecido, enmascaro de esta manera tratando de cubrir lo que correspondería con el arco cigomático, hasta la tercera línea y aplano con el clay, dejando un poco levantado el centro. Esculpo el margen orbital superior, doy forma a las fosas y comienzo con la apertura nasal. Noten lo diferentes que son los cráneos en esa parte. Defino un poco mejor la forma del cigomático, en este caso el extremo del cigomático sí puede ser más ancho que la parte más ancha del área superior del cráneo, porque normalmente no es así, pero aquí estaría una excepción. Luego hago una línea diagonal que va más o menos desde el puente de la nariz, pasa por el cigomático, esculpo la mandíbula y sigo refinando las formas. Marco un poco más los landmarks como el puente de la nariz, el arco de la ceja y la línea temporal. También un poco la forma de la protuberancia mental y me aseguro que la dentadura siga teniendo esa forma esférica. Luego empiezo a definir los landmarks del torso, clavícula, séptima vértebra cervical y alrededor empiezo a esculpir las formas generales de los músculos, el trapecio, el esternocleidomastoideo y demás. Solo quiero formas generales por ahora, lo que más me interesa es que la silueta funcione en este punto. Ahora ya puedo empezar a dar más volumen a la cabeza con los músculos. Esculpo el macetero haciendo que su borde frontal vaya en la misma línea desde la raíz de la nariz y el cigomático, hasta el ángulo de la mandíbula. Y luego para la oreja esculpo la silueta de lo que sería la hélice. Luego con máscaras la saco y hundo la parte trasera para luego esculpir la concha de la oreja y el resto de formas principales. La antihélix, el orificio, el óvulo. Luego cuando vuelva a definir un poco mejor sigo con las otras formas. Con esta base me basta por ahora. Ahora esculpo el músculo temporal en el lateral de la cabeza para dar más volumen. Este se origina a lo largo de la eminencia parietal, pasa por el agujero del arco cigomático y se inserta en la superficie interior de la apófisis coronoide y en el borde frontal de la rama mandibular. Relleno la apertura nasal, enmascaro un poco por afuera de los bordes y saco la nariz. ¿Ven cómo ya empieza a tener el tipo de rasgo que quiero gracias a que construí bien el cráneo desde el inicio? De ahí para la boca hago una línea más o menos en el tercio superior midiendo desde el borde inferior de la nariz hasta el final de la quijada. Y luego comienzo a cubrir el área alrededor de donde estaría el músculo orbicular oral, dándole forma al contorno de la boca con 3 volúmenes. El que ya decía del músculo orbicular oral, donde predominan los pilares de la boca en el labio inferiolateral del labio inferior. Y también defino levemente el área del filtrum e inflo los labios. El segundo volumen cubriría la región infraorbital y la región bucal, y al final de este tendríamos un tercer volumen un poco más marcado que daría forma a la región mental, donde estaría la barbilla. Ahora inserto 2 esferas para los ojos, que serían ligeramente más pequeños que el ancho desde lo que sería el lacrimal hasta la comisura del ojo, donde se cruzan los párpados. Miren cómo desde la vista lateral el margen orbital superior está más salido que el margen orbital inferior, y cómo el ojo se ubica más o menos en esa línea diagonal. Yo lo pongo un poco más atrás porque el ojo tiene una pequeña protuberancia en el área del iris. Luego esculpo alrededor del globo ocular formando lo que sería el músculo orbicular ocular y empiezo a cubrir el ojo dándole un poco más de forma. Aquí ya tengo una estructura ósea aceptable, así que empiezo a usar referencias de alguien real para guiarme de sus rasgos faciales, no para un likeness, simplemente para conseguir naturalidad. En este caso busqué al actor estadounidense Michael J. White. Varios ángulos de la cara y con diferentes iluminaciones, pero lo mínimo que necesitan es un plano frontal, uno lateral y uno en 3/4. Para estos cambios activo las capas, de manera que cuando haga grandes cambios pueda comparar fácilmente.
Voy trabajando los volúmenes de a poco, esculpo un poco los ojos, luego paso la boca y así para toda la cara, para no detallar demasiado un área específica. Asimismo, tengo muy presente los landmarks, el arco cigomático, el arco de las cejas, el puente de la nariz, etc. Y para ver qué tanto ha mejorado, comparo con la cabeza anterior, activando y desactivando la capa. Ahora trabajo más sobre las formas de la oreja, el trago, antitrago. Defino el resto de volúmenes un poco más y luego empiezo a usar una referencia de Anatomy for Sculptors que tienen en su ArtStation para refinar las formas. Ya estoy más o menos conforme con la forma general de este cambio, así que hago bake a la capa y vuelvo a activar otra para seguir comparando. Aquí ya empiezo a adaptar las proporciones a un estilo más de cómic y modifico también el resto de la anatomía, trapecio, cuello, etc. Vean cómo los rasgos faciales afroamericanos cambian con respecto a otros. Los labios son más gruesos, la punta de la nariz también un poco más hinchada y las alas de la nariz más desplazadas a los laterales. El puente de la nariz un poco más curvilíneo también. Ya tengo la base definida, así que ahora mando el objeto a Maya para hacer una retopología rápida pero funcional. No me sirve hacer Zero Measure en ZBrush porque necesito ciertos flujos para esculpir la expresión, que este no me va a respetar del todo. La nueva versión es mucho mejor, pero aún así me sigue generando inconsistencias que me va a tocar corregir, y muchas veces me demoro más en corregir que haciendo la retopología de cero manualmente. Los flujos que necesito son tres básicamente: un loop alrededor de cada ojo, otro alrededor de la boca y otro que vaya por encima de la nariz desde el puente, rodee la región oral uniendo el loop de los ojos y el de la boca y termina en la barbilla. De ahí a la nariz y las orejas les construyo un flujo muy simple, tampoco demasiado específico, que me respete los volúmenes básicos, y de ahí al resto de la retopología sería básicamente para terminar de completar la cabeza. No tiene que ser tan pulcro como si lo fuera a usar para animación, y una vez que tengo toda la cabeza, relleno los huecos de la boca, nariz y ojos. Luego paso el nuevo objeto a ZBrush y creo poligrupos que me van a ayudar a controlar mejor los volúmenes más adelante. Uno en la parte superior del ojo, otro inferior, uno en la parte inferior de la boca y otro que cubra el área de los cortes y sea el mismo que la cavidad de la boca, de manera que pueda seleccionar esa área mucho más fácil al momento de proyectar. Y lo dicho, una vez que tenga eso, empiezo a subdividir y proyectar en cada nivel la cara hecha con Dynamesh, enmascarando las partes que no necesito que se proyecten, como el interior de los ojos y la parte más profunda de la nariz, los cortes y la cavidad de la boca. Una vez que ya tengo el mismo nivel de detalle que la cabeza con Dynamesh, a esta la borro y sigo trabajando con la que tiene subdivisiones. Sigo corrigiendo los volúmenes, viendo las referencias y adapto los poligrupos para poder hacer la expresión en la boca. Divido la cavidad en dos partes y las uno, una al poligrupo general y otra a la parte inferior de la boca. Como ven, empiezo a esculpir la expresión abriendo la boca y frunciendo el ceño. Pero para la boca necesito la dentadura, si no, no me va a salir bien. Así que hago un rápido boceto que tenga la forma principal para poder esculpir lo que está alrededor, y luego reemplazarlo con los dientes de verdad. Con eso ubicado ya podré seguir con lo demás. Me voy guiando por varias referencias y reviso el libro de Anatomy of Facial Expression para saber qué volúmenes son los que más se involucran con cada expresión. En este personaje me daba ganas de hacer una de furia con la mandíbula hacia adelante, lo cual es posible gracias a que esta tiene un movimiento de rotación y de desplazamiento hacia adelante, de manera que puedo hacer que los dientes inferiores estén por delante de los superiores para darle otro toque a esa expresión. En el libro puedo ver diferentes variantes de la misma en los tres ángulos principales que necesito, y aunque no encuentre exactamente el tipo de estructura facial con la que estoy trabajando, me sirve para darme cuenta de cuáles son las diferencias y aplicarlas a mi personaje. En una expresión de ira, los extremos mediales de las cejas se contraen y bajan produciendo arrugas entre ellas. El párpado superior se eleva y desaparece por debajo del cobertor superior del ojo. El párpado inferior también se eleva y crea una curva menos pronunciada y las fosas nasales se dilatan. En el área de la boca depende de si es abierta o cerrada. Cuando es abierta, como en este caso, la boca genera una forma cuadrada y expone tanto los dientes como las encías superiores e inferiores. Como los labios se tensan, se invierten y su parte inferior se muestra un poco más. Además, las comisuras se contraen y la región mental se aprieta. Para explicarles cuáles son los volúmenes que se involucran en este gesto, les voy a explicar los músculos principales con su función, y de ser necesario su origen e inserción. En general, los orígenes de los músculos faciales son en el hueso y las inserciones en la piel, pero hay algunas variaciones. El corrugador superciliar en la parte superior de los márgenes orbitales, el cual se origina en el extremo medial del arco superciliar y se inserta en la piel, entre la mitad de la ceja y la porción de la frente que está justo por encima. Su función es la de jalar la sección medial de las cejas hacia abajo y al medio. Básicamente es desde el músculo que las junta. El depresor superciliar de igual manera está en los extremos mediales de la ceja y baja hasta el margen orbital medial, y su función es bajar el extremo medial de las cejas.
El elevador palpebral superior se origina en la cara superior dentro de la fosa orbital y se inserta en el borde del párpado superior, y por lo tanto se encarga de abrir el párpado. El prosero se origina en la parte inferior de los huesos nasales y se inserta más o menos en el medio de la frente. Su función es alar la porción del medio de la frente y los extremos mediales de las cejas hacia abajo. La porción alar del músculo nasal contrae y ala hacia abajo la punta de la nariz. El músculo mental sube la barbilla. El dilatador nasal, como su nombre lo dice, dilata las alas de la nariz. El elevador labial superior se origina en el borde orbital inferior, tanto en el maxilar y el cigomático, y se inserta desde el surco nasolabial hasta el labio superior. Este músculo ala la porción superior del labio superior hasta arriba y marca el surco nasolabial. Y el depresor del labio inferior, que se origina en la cara externa de la mandíbula y se inserta en la porción medial del labio inferior a cada lado. Se encarga de alar esa parte hacia abajo y curvar el labio en su centro, haciendo que se muestre aún un área más grande del labio inferior. Con estos conceptos en mente y con el uso de referencias, voy dándole forma a la expresión. En este caso decidí hacer una primera etapa en simetría, sobre todo al momento de abrir la boca y en general para hacer un pequeño boceto de los volúmenes. En el interior de la boca esculpo alrededor de la dentadura para evitar cruces de geometría. Y a los ojos los aprieto y esculpo algunos bultitos y arrugas. Luego, para dar la sensación de que el personaje está apretando la mandíbula, defino un poco mejor el músculo macetero en dirección a las fibras. Y también la región bucal, la que les decía que está en el exterior de la región oral de la boca. Ahora agrego las cejas para tener una noción más cercana de cómo sería la expresión, y sigo definiendo las formas secundarias viendo referencias. Como ven, empiezo a crear bastantes arrugas en el área donde la piel más empuja y contrae, y poco a poco formo los pequeños volúmenes. No me acelero con altas intensidades de los pinceles, sino que siempre poco a poco, porque así se logra más naturalidad. Cuando uno se acelera, lo que pasa es que la cara, más que empezar a adoptar una expresión, se empieza a deformar, y cuando uno no tiene un criterio lo suficientemente formado es difícil darse cuenta de esas cosas. También empiezo a esculpir con asimetría algunos detalles y trato de crear contrastes en las formas, un ojo un poco más abierto, un lado de la boca más levantado, cosas así. Empiezo con la dentadura con una copia que había hecho antes de posarla. Lo principal es tener las formas generales y luego haciendo poligrupos empiezo a hacer los dientes por separado. En esta parte, para acelerar el proceso, trabajo con simetría, exceptuando con los dientes del medio porque se vuelve incómodo trabajar sus formas cuando la simetría no te deja ir más allá del medio. Veo las mismas referencias de una dentadura estándar y voy definiendo un poco mejor los volúmenes. Cuando tengo algo funcional, duplico e invierto la parte superior de la dentadura y corrijo teniendo en cuenta las diferencias entre las dos partes, y así ya puedo reubicarlas donde estaba la dentadura de borrador. Ven que así ya se empieza a ver mucho mejor. Sigo con la barba enmascarando haciendo un corte candado. Igual veo referencias del cómic y trato de encontrar un diseño común. Luego extraigo para crear otra subtool y ya con esas formas definidas le pongo unos colores base para darle a mi cerebro la sensación de que el proyecto está más avanzado. Lo mismo con los ojos, solo que a estos sí trato de darles más color. Ahora que ya tengo todos los objetos, mando las subtools al Transpose Master y ahí, guiándome por referencias, trato de crear una pose similar. Antes de eso estuve viendo varias opciones, investigando ilustraciones de muchos artistas para encontrar una aplicación que me guste. Y me decidí por esta que pueden ver, aunque la expresión se parece, lo principal que quería adoptar era la pose. Y luego de eso y salir del Transpose Master, empiezo a corregir los volúmenes viendo referencias. Como este personaje es bastante musculoso, usé de referencias a un fisiculturista que se llama Phil Heath, y lo uso tanto para corregir los volúmenes principales como para saber cómo se formarían las venas, las arrugas, etc. Para lo cual también me referencié por unos planos que tengo con las venas que más se ven en la superficie, en el libro de Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger, mismo que uso también para ubicar los depósitos de grasa e investigar sobre la forma de los músculos, su origen, inserciones, función, etc. Para mí esta es una de mis mejores inversiones. Esta expresión causa que la platisma genere unos volúmenes muy interesantes. La platisma es un músculo largo que se origina en el pecho, por debajo de la clavícula y en la parte superior del deltoides anterior. Para la camiseta fue un proceso parecido al de la barba. Enmascaré, extraje y una vez extraído, le empecé a dar más volumen para dar el efecto de que se estiran las partes donde hay hueco. O por ejemplo en el área del esternón, que como hay una hendidura bastante pronunciada por lo que el personaje es musculoso, también esculpí unos cuantos pliegues. Igual en esta área no quería estirar tanto la camiseta, hice unas pruebas pero me gustaba más la sensación que daba cuando la dejaba un poco más definida. De ahí hago las costuras y además de eso algunas rasgaduras desde las cuales también esculpo unas partes de camiseta que están colgando. Haciendo curvas en los extremos y con el backface más activado, estiro con el Move Brush y con el Snake Hook con el Curve Function activado, defino un poco mejor los pelitos más delgados.
Lo mismo para la parte inferior de la camiseta, porque al inicio pensaba dejar la camiseta siguiendo tal cual el corte del resto del cuerpo, pero se me ocurrió que podría quedar muy bien ese efecto, y así fue, o al menos a mí me parece que sí, no sé qué opinen ustedes. Aparte de eso también esculpí las costuras a los costados y por el momento lo dejo ahí. De ahí esculpo una bala con un cilindro y C-Modeler, y lo ubico en el pecho al interior de una de las rasgaduras como si estuviera deformada, ya que el personaje tiene una piel impenetrable y las balas no le hacen daño. Es un elemento que me pareció que podría quedar bien para contribuir a la historia que quiero contar, aunque solo sea la cabeza. Lo que sí hice fue el impacto en la piel alrededor. Con eso ya tengo una buena base para continuar con detalles un poco más específicos, así que empiezo con las venas, para las cuales uso el Standard Brush con un Focal Shift negativo para que me genere unas formas más abultadas, y voy trazando según las referencias que veo. En el libro veo las direcciones y formas generales, y con las fotografías voy tratando de entender a qué vena pertenecerían para no copiarlas tal cual, sino continuar su flujo con el mismo ritmo, o quizás eliminar algunas partes o agregar otras venas. Antes de eso activo el Morph Target para poder reducir el efecto de las formas y lograr mejores transiciones, sobre todo en los inicios y los finales, donde las venas desaparecen o incluso para reducir la intensidad. Para eso también uso las capas conjuntamente al Morph Target. Bueno, una vez hecho eso, comienzo a dar textura a la piel sin caer todavía en lo que serían microdetalles. Primero genero un poco de desniveles que quitan ese aspecto liso, algunas imperfecciones y defino otras áreas que me parece que todavía les falta. Luego, y esto ya es bastante rápido de hacer, uso una combinación de alfas personales y una serie de alfas de scans, y los voy ubicando donde corresponderían. Tengan en cuenta que la piel tiene distintas texturas dependiendo del área, y para darse cuenta de eso pueden analizar scans y comparar unas partes con otras. Bueno, rápido en este tipo de trabajos, si es que ustedes quieren hacer un likeness, obviamente tienen que tener mucho más detenimiento y hacer las cosas con mucha más calma. La base la creo a partir de un cubo y trato de crear una estructura como columna desgastada, o algo así. Pero no me pareció buena idea que sea totalmente recta, así que quise darle un flujo más en relación al movimiento que estaba teniendo el personaje, y por eso decidí torcerla. En la parte inferior abrí un poco más la base para darle más soporte porque si la dejaba tan delgada corría el riesgo de que al imprimir no se pueda mantener de pie. Y aunque es una forma bastante sencilla, tengo que asegurarme que funcione con el resto de la escultura. No basta simplemente con poner un cubo o cualquier cosa, traten de que funcione. Para mí en este punto ya funciona, así que procedo a hacer crease en los bordes que quiero que se mantengan duros con las subdivisiones, para lo cual primero uso Dynamic Subdivision para tener una idea de cómo quedaría y evitar agregar niveles y regresar si algo no funciona. De todas maneras, si deciden hacer las subdivisiones y luego descubren que les faltó aplicar el crease en alguna parte y es muy tarde para volver, lo que pueden hacer es usar la opción de Free Subdivision Levels in Geometry. Esto hace que las subdivisiones dejen de aplicarse temporalmente y pueden ver el objeto en su nivel más bajo, teniendo la posibilidad de usar Insert Mesh o modificar con el C-Modeler si quisieran, por lo que el crease también sería aplicable. Luego de corregir todas las inconsistencias, desactivo el freeze y vuelvo a tener las subdivisiones sin problema. Otra cosa que también podrían hacer es borrar todas las subdivisiones estando en el nivel más alto y corregir lo que tengan que hacer. Luego empezar a aplicar el Reconstruct Subdivisions para recuperar los niveles más bajos. Al final opciones hay, solo tienen que probar con qué se sienten más cómodos o decidir cuáles convienen en qué momento. Para los detalles de la base primero deformo un poco los bordes con el Trim Dynamic o el Clay. No me interesa mantener esa perfección si lo que quiero contar es más en torno al conflicto. Me explico. Si ya estoy haciendo una expresión de ira con la que aprieta la mandíbula y hasta defino esa área en consecuencia, y también hago detalles como camiseta rasgada o hasta un balazo y los ojos viendo fijamente en una dirección hacia la que claramente está reaccionando, quizás viendo a la misma persona que le dio el balazo. Con todo eso, ¿qué tal que hiciera la base pulcra y sin rasguño alguno? No quedaría bien, ¿cierto? Parecería que no es parte de. Necesito aprovechar todos los elementos que voy incorporando para contribuir a la historia. Y es por eso que además voy agregando texturas como imperfecciones, grietas y cortes. Algo que me gusta hacer para refinar ese tipo de detalle es aplanar un poco más algunas zonas, para que las áreas más golpeadas se vean aún peor, en el buen sentido, claro. Luego de eso voy a las cejas, a las cuales las pego a la superficie de la frente para quitarles cierto grosor. Y luego con North Cracks defino un flujo trazando varias curvas a lo largo de las cejas. Y con eso empiezo a crear más curvas alternando con Alt, pero siguiendo las formas principales, de manera que voy generando unas cejas que respondan a los flujos reales y después de eso la barba. Para la barba uso el mismo flujo que para el pelo, pero en menor escala. Con el Lord Clay Tubes y las curvas de intensidad y escala modificadas hago las formas principales. Los mechones en su forma más básica, luego con el slash que se encuentra en el Lightbox creo desniveles y superposiciones. Luego con el Lord Cracks
el mismo que usé para las cejas, refino las formas y creo los detalles más minúsculos del pelo. Al final, con el Snake Hook esculpo esos pelitos delgados que de repente se salen por ahí y dan una sensación de una barba más desordenada. En el video que hice de Kid Flash explico un poco mejor esa parte por si les interesa. Y bueno, antes de este personaje dejaba el pelo hasta ahí, pero con este quise probar algo nuevo que sin duda le sumó muchísimo, y fue agregar un paso más. Todo lo mismo, más una etapa en la que genero curvas sobre el detalle que ya tengo con el pincel de espiral. En esta ocasión le apliqué antes de hacer los detalles más pequeños, y logré crear un efecto de churros en la barba que quedó de maravilla. Pero además es un efecto que usado con mayor o menor intensidad suma muchísimo. El pelo es una de las cosas que más tiempo me toma y por ende de las cosas en donde más paciente tengo que ser, pero que cuando lo termino da una gran satisfacción. Y una vez que termino esos detalles le doy un color base a la barba y listo. Hasta aquí este video. Bastante sencillo al tratarse de un busto, pero del cual me parece que se puede sacar contenido de valor. Espero que ustedes le hayan sacado el provecho que esperé haciendo este video, y si así fue, cuento con ustedes para apoyar este tipo de contenido que me gusta mucho hacer, pero igual lleva mucho trabajo. Puede ser con un like, compartiendo, comentando qué les pareció o dando alguna sugerencia para que yo también pueda seguir mejorando. Tantas formas con las que me ayudarían muchísimo. Y también suscribiéndose si les gusta el contenido, suscríbanse. Les recuerdo que en la descripción les dejaré los tiempos exactos de cada proceso por si quieren revisar partes concretas. Asimismo dejo los links de mis redes por si quieren ver mi trabajo, preguntarme algo por ahí o lo que sea. La próxima semana vendré con un personaje del universo de Mortal Kombat, Quan Chi. Así que los espero.